Vaya desde aquí un saludo muy cordial y cristiano para cada uno de ustedes, desde este su programa de Contestando tus Preguntas, estudiando la Biblia punto sobre punto. Y nos complace mucho que estén con nosotros para continuar estudiando los grandes temas de la palabra de Dios. En este caso, como estamos considerando la doctrina de Dios, como indicamos en nuestro pasado programa, vamos a continuar entonces tratando el tema de la Trinidad ahora desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Yo creo que aquí es donde nosotros podemos completar el cuadro que la palabra de Dios nos presenta acerca de quién es Dios, cómo es Él, qué hace Él, su relación con nosotros. Así que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, acerca de la disciplina de interpretar la Biblia, pues debemos entender que la revelación de Dios al hombre es una progresiva, no se detiene, no es estática. Así que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos la primera manifestación de Dios al hombre. Por su parte, aquí en el Nuevo Testamento se toma al Antiguo como la base de esa revelación. Y para entender a Dios y su obra allá en el Antiguo Testamento, debemos interpretarlo a través y a la luz del Nuevo, ya que Jesús vino a ser, cuando se encarnó, la mayor revelación de la persona de Dios con relación al hombre. Así que el Nuevo Testamento, entonces, vamos a ver que expande, amplía el concepto de la deidad. Sobre la naturaleza de Dios o la deidad, por ejemplo, el tema de la Trinidad se hace muy evidente, claramente evidente, en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los primeros cristianos, desde los apóstoles hasta el primer siglo después de Cristo, ellos no habían tenido ningún tipo de controversia al respecto en lo que tiene que ver con la deidad y su composición plural del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue a partir del cuarto siglo después de Cristo que surgió una controversia en torno a este tema de la Trinidad. En cuanto a Jesús, los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento estaban convencidos completamente de la divinidad de Jesús. De manera que tanto en los evangelios, en las epístolas, encontramos bastante evidencia, abundante evidencia de que Jesús era divino en el más elevado sentido de la palabra. A Jesús en la Biblia lo podemos identificar como el Dios hombre, debido a que Él es el único ser en todo el universo con una doble naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza humana. Él era, como decimos, completamente Dios y completamente hombre. Y por eso todo estaba tranquilo en esa primera iglesia apostólica hasta que en la ciudad de Alejandría, en Egipto, un presbítero llamado Arrio, un presbítero era el ayudante del obispo de aquella comunidad cristiana. Este Arrio comenzó a cuestionar sobre la divinidad completa y perfecta de Jesús. ¿Qué consideraba Arrio acerca de este asunto? Arrio consideraba que el Padre era superior al Hijo porque en algún momento el Padre había creado a su Hijo. Cuando él le presentó estas ideas a su jefe llamado Alejandro, el obispo de Alejandría, Alejandro no coincidió con él y la diferencia entonces surgió entre ellos. Finalmente, Arrio fue depuesto de su cargo y, sin embargo, él siguió sosteniendo aquellas ideas, las cuales compartió con otros obispos, y muchos de estos
lamentablemente, pues llegaron a coincidir con él. Podemos decir entonces que Arrio pensaba que su concepto de la Trinidad, o de la divinidad, mejor dicho, estaba basada en la Biblia. Y él citaba, por ejemplo, a Juan 14:28, donde allí Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Y en Colosenses dice, capítulo 1, verso 15, que Jesús es el primer nacido de toda la creación. Sin embargo, antes Jesús había declarado, él había afirmado en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. Así que su conclusión era que el Hijo estaba bajo el Padre y que no era igual y coeterno con él. Por eso es que llegamos a esta controversia ya para el IV siglo. Arrio, por su parte, fue influido por otro que ha sido considerado como uno de los padres de la Iglesia, el filósofo cristiano Orígenes, que desde el siglo III ya él venía elaborando y cuestionando si Jesús era igual al Padre, si era un ser creado con un principio. Y desde ese momento hasta el presente, la controversia continúa sobre el tema de la Trinidad. De hecho, podemos decir que también aún dentro de la Iglesia Adventista esta discusión se presenta, lamentablemente. Ahora, yo quisiera que vayamos a la Biblia, por el corto tiempo que tenemos, para que examinemos algunas pruebas bíblicas de la divinidad de Jesús. Y es lo que quisiéramos elaborar en este momento. Y para ello, aunque ya mencionamos el Antiguo Testamento, quisiera solamente compartir con ustedes esta declaración de Isaías, que era el profeta mesiánico, hace en Isaías 9, 6 y 7, referente al Mesías. Él dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto anticipando y hablándonos de cómo sería la naturaleza del Hijo de Dios. Y el 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos será esto. De modo que ahí tenemos a Isaías 9, 6 y 7, como anticipaba y nos presenta la divinidad completa de Jesús al llamarlo Padre eterno y Dios fuerte. La palabra unigénito, que es la que utiliza allí Juan y también Pablo más adelante, viene del griego monogenes, que significa único en su clase, unigénito, peculiar. Otra palabra que encontramos aplicada a Jesús se encuentra en Colosenses 1:15 al 20, y esa palabra es proto, y es combinada con otra raíz kos, prototokos, y proto significa primero, y tokos significa hijo. O sea que es un vocablo compuesto. Y lo que significa realmente prototokos es el primero en jerarquía, el principal, el jefe de, el más noble, el más distinguido, el más excelente, el más alto. Eso es lo que significa ese título de Cristo, unigénito, único en su clase, o prototokos, el primero en todo, como dice Pablo, para que en todo Jesús tenga el primer lugar o la primacía. De esa manera, entonces, no tenemos que ver ningún conflicto en la divinidad
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces preguntamos, ¿en qué sentido el Padre es mayor que Jesús? Y la contestación obvia es en su naturaleza humana, porque cuando el Hijo se sometió a encarnarse, Él se sometió al Padre, y al convertirse en un ser humano, en el plano humano, Jesús era inferior al Padre. ¿Y en qué sentido entonces ambos son uno e iguales? En su naturaleza divina. Eso es lo que podemos nosotros entonces concluir en ese sentido en cuanto a la unidad y correspondencia que hay entre el Padre y el Hijo. Vamos inmediatamente entonces a tocar la parte que nos toca en cuanto al Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al Espíritu Santo? Bueno, pues algunos concluyen que el Espíritu Santo es simplemente una influencia, una emanación que viene de Dios, un efluvio, algo así por el estilo. Pero encontramos en la Biblia suficiente evidencia para que veamos que el Espíritu Santo es una persona. Vamos a comenzar en primer lugar con Isaías 63, 10 al 12. Allí, como él se dirigió a un pueblo rebelde, a Israel, él dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo, que el pueblo en su rebeldía, ellos realmente enojaron al Espíritu Santo y el Espíritu se volvió su enemigo. Esas son cualidades de una persona. No puede simplemente ser una influencia impersonal la que se haya enojado, porque no tiene sentido. También otra prueba de la personalidad del Espíritu Santo, de las muchas que hay, pero para que tengamos una muestra bíblica, la encontramos en Mateo 12, 31 y 32. Allí se nos dice, y en otras referencias, que el Espíritu Santo se puede blasfemar. ¿Qué implica la palabra o el verbo blasfemar? Blasfemia es ofensa. Usted no ofende una cosa. Usted no ofende una influencia. Usted ofende a una persona. Y por eso es que dijo el Señor Jesús en Mateo 12, 31 y 32. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo Jesús fue claro que el Espíritu Santo es una persona que opera dentro de la deidad y que lo hace a veces o muchas veces de manera discreta o tras bastidores, pero que está ahí obrando en mancomunidad con el Padre y con el Hijo. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, en Juan 14 y Juan 16, los famosos capítulos donde Jesús le promete a los discípulos y a su iglesia que cuando Él se fuera no los iba a abandonar, no los dejaría solos. Y por eso Él les dijo que les enviaría a un abogado, a un compañero, a un consolador, a un amigo. ¿Cuál es la palabra que usa el Evangelio según San Juan en griego para referirse a ese abogado en relación al Espíritu, con relación al Espíritu Santo? Es la palabra paracletos. Y mire cómo lo expresa el apóstol. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todo lo que os he dicho. De modo que ese Espíritu viene a representar a Jesús y al Padre aquí. Por eso hemos indicado en otras ocasiones que la deidad ha estado operando después de la caída del hombre en el pecado, en la historia de la salvación, ha operado la divinidad en tres diferentes dispensaciones. Está la dispensación del Padre, la figura del Padre que sobresale allá en el Antiguo Testamento. Y llegamos al Nuevo Testamento y por 33 años el Hijo desarrolló su
propia dispensación cuando habitó entre nosotros. Pero antes de partir al cielo, que Él nos dijo, no los voy a dejar solos, voy a mandar y voy a dejarles a otro, alo en griego, que significa uno igual a mí, de mi propia naturaleza. Y entonces miren cómo Él lo presenta. Ese Paracletos, ese Consolador, abogado, compañero, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, todo lo que os he dicho. Y también en el 16:8, Él indicó que ese Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Definitivamente que una cosa impersonal no puede convencernos, ni educarnos, ni aconsejarnos, ni sostenernos, ni consolarnos. Solo el Espíritu. En Juan 16:13 dice que nos guía a toda verdad. Ese es un guía, un conductor para llevarnos a la verdad de Dios. Y algo interesante, en el libro de los Hechos, allí cuando ya la Iglesia Apostólica estaba en su desarrollo, recordamos que hubo un incidente entre los creyentes, y fue el caso de Ananías y Zafira. Este matrimonio, que había prometido dar de sus bienes, todos sus bienes, a la iglesia, después de haber vendido la propiedad, hicieron un engaño, pero Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, los llamó a capítulo, y ambos tuvieron que presentarlo. Y he aquí las palabras de Pedro en Hechos 5, 3 y 4. A los dos les dijo: no habéis pecado ni engañado al hombre. Ustedes han pecado contra el Espíritu, han pecado contra Dios. Así que Pedro lo llama Dios en esa cita. En Hechos 13:2 dice allí que el Espíritu separa a los hombres para su ministerio. Y así sucedió en el caso de Pablo y Bernabé. Dijo el Espíritu a los apóstoles: apartadme a Pablo y a Pedro y a Bernabé, porque los quiero enviar como mis misioneros. Y por supuesto, como vimos en Isaías, también aquí en Efesios 4:30, Pablo nos dice: y no contristéis o entristezcáis al Espíritu con el cual fuisteis sellados. De modo que, sí, el Espíritu podría ser entristecido y podríamos blasfemar. Bien, podríamos continuar hablando un poco más acerca de esta dinámica que hay en la deidad. Pero esto lo podremos continuar en nuestro próximo programa, nuestra próxima presentación. Les invitamos para que nos acompañen y para que sigamos viendo entonces cómo la Trinidad se activa y es dinámica en su obra en beneficio de la humanidad. Allí podremos ver a las tres personas divinas obrando para nuestro bien. Les esperamos y que Dios les bendiga ricamente. No se olvide, si esta presentación ha sido de algún beneficio, allá al final de la página de este programa, ponga un like y Dios le bendecirá ricamente al continuar estudiando la palabra con nosotros. Bendiciones.